En el mundo del crimen hay historias tan oscuras como fascinantes, y pocas tan impactantes como la de Jack Unterweger, un hombre que logró engañar a toda una sociedad con la máscara de la cultura, la elegancia y la literatura. Austria, finales de los años 70. En una Europa que comenzaba a abrirse culturalmente al mundo, un joven de mirada intensa y vida turbulenta cometió un crimen atroz, el asesinato de una mujer que marcaría su destino. Fue capturado y condenado, pero su historia apenas comenzaba. Mientras cumplía su condena en prisión, Unterweger descubrió una nueva arma, la pluma. Lo que parecía un pasatiempo se convirtió en su camino hacia la redención pública. Escribía poemas cargados de desesperación, relatos sombríos y novelas que retrataban la vida en prisión. Su talento literario cautivó a críticos, intelectuales y periodistas. Pronto, Jack Unterweger dejó de ser un convicto más para transformarse en un fenómeno cultural. Sus libros se publicaban, se estudiaban en universidades, y su nombre era pronunciado con respeto en círculos literarios. Para muchos, se había convertido en el símbolo viviente de que la rehabilitación era posible. Un hombre que, gracias al arte, había dejado atrás la oscuridad para abrazar la luz. En 1990, tras 15 años entre rejas, Unterweger fue liberado. Y lo recibió un país entero como si fuera una estrella. Lo invitaban a entrevistas, escribía en periódicos, daba conferencias en universidades, y hasta se codeaba con figuras del mundo del espectáculo. En Viena, en Los Ángeles o en Praga, su carisma lo abría todas las puertas. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa sonrisa enigmática y de esos trajes impecables, se escondía un monstruo que nunca había cambiado. Porque apenas volvió a pisar la libertad, comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres estranguladas, con un mismo patrón de violencia. La sociedad lo veía como un poeta, la policía comenzaba a sospechar que era un depredador. Jack Unterweger no solo engañó a su país, sino al mundo entero. Fue capaz de escribir sobre la maldad con la misma frialdad con la que la practicaba en secreto. Esta es la historia del hombre que se convirtió en símbolo de redención y terminó revelándose como un asesino en serie. La historia de Jack Unterweger, el asesino poeta. Jack Unterweger nació en 1950 en Austria, en el seno de una familia marcada por la ausencia y la marginalidad. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la violencia y un profundo resentimiento hacia la sociedad. Desde muy joven comenzó a delinquir. Pequeños robos, estafas y peleas callejeras lo llevaron a pasar por centros de detención juvenil, y más tarde, por las cárceles del país. Pero en 1974, con apenas 24 años, cruzó una línea de la que nunca regresaría. Ese año cometió su primer asesinato. La víctima fue una joven de 18 años llamada Margrethe Schaffer. Unterweger la llevó a un bosque y la estranguló con el propio sujetador de la joven. El crimen fue brutal, pero lo que más estremeció fue la frialdad con la que lo cometió. Tras el asesinato, Unterweger fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Muchos pensaron que su historia terminaría allí, un joven violento convertido en asesino que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Pero lo que nadie imaginaba es que ese encierro se convertiría en el escenario de una transformación, o al menos, en la apariencia de una transformación. Durante sus años en prisión, Unterweger comenzó a escribir. Al principio, relatos cortos y poemas, pero con el tiempo su talento se hizo evidente. Sus textos hablaban de soledad, desesperación y la vida dentro de los muros carcelarios. Poco a poco, empezó a llamar la atención de críticos literarios, profesores y periodistas. Su primera gran obra, una autobiografía titulada Purgatorio o El viaje hacia la cárcel, fue un éxito inesperado. En ella describía su vida de crímenes y sufrimientos, pintándose como un hombre arrepentido que buscaba redención a través del arte. La sociedad austríaca, que en aquellos años debatía intensamente sobre la rehabilitación y la función de las cárceles, encontró en Unterweger un ejemplo perfecto, un criminal que, gracias a la literatura, parecía haber encontrado un nuevo camino. Pronto, intelectuales, artistas e incluso políticos comenzaron a presionar para su liberación. Y así, lo que parecía imposible ocurrió. En 1990, tras 15 años de prisión, Jack Unterweger salió en libertad. Austria lo celebró como un símbolo de reinserción. La prensa lo llamaba el ejemplo de que el sistema funciona. Pero nadie sospechaba que la liberación de Unterweger no era el final de su oscuridad, sino el inicio de su etapa más peligrosa. La salida de prisión de Jack Unterweger en 1990 fue tratada casi como el regreso de un héroe.
La prensa lo presentaba como un ejemplo de superación, un hombre que había pasado de asesino a respetado escritor y periodista. En los medios, era la viva imagen de que la literatura podía transformar incluso al más oscuro de los hombres. Nada más recuperar la libertad, Unterweger comenzó a dar entrevistas, charlas en universidades y apariciones en televisión. Su presencia era magnética, siempre bien vestido, con un porte elegante y una voz segura que cautivaba a quienes lo escuchaban. Parecía haber nacido para el papel de intelectual redimido. Sus libros se vendían, sus artículos se publicaban en periódicos, y era invitado a participar en debates sobre rehabilitación y justicia penal. Incluso llegó a colaborar con la Radio Nacional Austriaca y fue enviado como corresponsal a diferentes países europeos y a Estados Unidos. Unterweger se convirtió en una figura cultural. Era recibido en círculos artísticos y políticos con admiración, como si su crimen de juventud hubiera quedado sepultado bajo la tinta de sus poemas. En Viena, se codeaba con personalidades influyentes. En Los Ángeles, caminaba por Hollywood Boulevard como un escritor de renombre. Pero lo que nadie sabía es que todo era una fachada. Mientras hablaba públicamente de segundas oportunidades y de cómo había dejado atrás su pasado violento, en la sombra, sus impulsos oscuros seguían vivos. A los pocos meses de su liberación, comenzaron a aparecer mujeres asesinadas en Austria y otros países que visitaba. La mayoría eran trabajadoras sexuales, encontradas estranguladas con sus propias prendas de vestir, en una macabra repetición del crimen que lo había llevado a prisión en su juventud. La sociedad lo veía como un poeta rehabilitado. La policía empezaba a notar un patrón. Y poco a poco, las sospechas comenzaron a girar en torno al hombre que hasta entonces era considerado un símbolo de reinserción. Jack Unterweger había engañado a críticos, periodistas y políticos. Había logrado que toda una nación creyera en él, mientras seguía matando. La libertad de Jack Unterweger fue el inicio de una nueva oleada de crímenes. Lo que en apariencia era un escritor exitoso y rehabilitado, en realidad escondía al mismo asesino que había sido encerrado 15 años atrás. Entre 1990 y 1992, una serie de mujeres fueron encontradas muertas en Austria, Checoslovaquia y Estados Unidos. Todas compartían un patrón inquietante. Eran trabajadoras sexuales, halladas en bosques, ríos o callejones, y estranguladas con sus propios sujetadores o prendas íntimas. La brutalidad del modus operandi era idéntica al del primer asesinato cometido por Unterweger en 1974. Al mismo tiempo, Jack seguía cultivando su imagen pública. Escribía artículos sobre la prostitución en Viena, denunciaba la violencia contra las mujeres y se hacía pasar por un periodista comprometido con la verdad. Incluso en Los Ángeles colaboró con medios de comunicación para escribir sobre los peligros que enfrentaban las trabajadoras sexuales en la ciudad. El cinismo era absoluto. Mientras entrevistaba a policías sobre casos de mujeres estranguladas en California, él mismo cometía crímenes similares en la misma ciudad. Pero poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Las similitudes entre los asesinatos en distintos países despertaron las alarmas de las autoridades. La Interpol comenzó a seguir sus pasos, y tanto la policía austriaca como la estadounidense empezaron a estrechar el cerco. Lo que más sorprendía a los investigadores era cómo Unterweger parecía moverse con total libertad y sin levantar sospechas. Su prestigio como escritor y su fama de hombre rehabilitado le abrían todas las puertas. Nadie quería creer que aquel poeta elegante y carismático pudiera ser el autor de tantos crímenes. Sin embargo, las pruebas eran cada vez más claras. Jack Unterweger no solo había vuelto a matar, sino que lo había hecho en varios países, burlando a la justicia y usando su fama como escudo. La doble vida del asesino poeta estaba llegando a su límite. La sociedad comenzaba a preguntarse si el símbolo de rehabilitación no era, en realidad, un monstruo disfrazado de intelectual. En 1992, las sospechas contra Jack Unterweger ya eran imposibles de ignorar. La policía de Austria, junto con la Interpol y el FBI en Estados Unidos, habían reunido pruebas suficientes para vincularlo con una serie de asesinatos en diferentes países. Lo que en un principio parecía una teoría incómoda terminó convirtiéndose en una certeza. El poeta rehabilitado era un asesino en serie que había usado su fama como escudo. Unterweger, al darse cuenta de que las autoridades lo vigilaban, intentó huir. Se trasladó a Francia y luego a Estados Unidos, moviéndose con astucia y utilizando contactos que aún lo protegían. Pero la presión internacional era demasiado fuerte. Finalmente,
fue arrestado en Miami en febrero de 1992. Su captura fue un acontecimiento mediático. Los mismos periódicos que antes lo habían alabado como un símbolo de superación, ahora lo presentaban como un monstruo que había engañado a todos. La sociedad austriaca estaba conmocionada. Aquel hombre al que habían liberado como ejemplo de rehabilitación se había revelado como un asesino serial. En 1994, Unterweger fue llevado a juicio en Viena. El proceso fue seguido por la prensa internacional, y el contraste era impactante. El escritor elegante, siempre impecablemente vestido, ahora sentado en el banquillo de los acusados por 11 asesinatos. Durante el juicio, se presentaron pruebas abrumadoras, testimonios, coincidencias en los crímenes y pruebas forenses. Su modo de actuar era siempre el mismo, y los investigadores habían logrado trazar un patrón que lo delataba. A pesar de sus intentos por defenderse, el jurado no tuvo dudas. En junio de 1994, Jack Unterweger fue declarado culpable de 9 asesinatos, aunque se le atribuyen más, y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero Unterweger no aceptó la idea de pasar el resto de su vida tras las rejas. La misma noche en la que fue condenado, utilizó los cordones de sus zapatos y del pantalón para ahorcarse en su celda. Murió a los 43 años, dejando tras de sí una estela de engaños, crímenes y una de las historias más perturbadoras del siglo XX. El asesino poeta había escrito su capítulo final. La historia de Jack Unterweger es una de las más inquietantes de la criminología moderna. Un hombre que logró engañar a críticos, periodistas, políticos y a toda una sociedad con la máscara de un artista rehabilitado. Su vida es el reflejo de lo peligroso que puede ser confundir el talento y el carisma con la verdadera redención. Mientras Austria lo celebraba como un ejemplo de reinserción, él volvía a asesinar con la misma frialdad de siempre. Cada aplauso que recibía, cada entrevista que le abría nuevas puertas, era también una oportunidad más para seguir ocultando la verdad. Unterweger nos dejó una lección perturbadora. No todos los monstruos tienen aspecto temible. Algunos se disfrazan de intelectuales, de artistas, de símbolos de esperanza. Y eso los hace aún más peligrosos. Las palabras pueden inspirar, pero también pueden engañar. Y Jack Unterweger fue el poeta que escribió su propia mentira hasta el final. Mano blanca indicando hacia la derecha y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Jack Unterweger realmente cambió alguna vez, o siempre fue el mismo asesino que aprendió a usar las palabras como arma? Déjamelo en los comentarios, suscríbete y activa la campana para descubrir más historias reales que marcaron la historia del crimen y el misterio.